La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Al derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información pública y oportuna, así como buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá con ciencia de competencia efectiva la presentación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observa lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación de los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órgano autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive de ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia en la información. 2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegidos a los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 3. Toda persona sin necesidad de acreditamientos, interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos y administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7. La inobservación a las disposiciones en material de acceso a la información pública serán sancionadas en los términos que dispongan las leyes. 8. La Federación contará con un organismo autónomo especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica de gestión, capacidad para recibir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en los términos que establezca la ley general que emite el Congreso de la Unión para establecer las bases principales generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, órganos autónomos y partidos políticos.
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza por recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por 3 ministros. También conocerá de los recursos que integraron los particulares respecto de la resolución de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del Estado del Distrito Federal podrá reconocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameritan. La ley establecerá aquellos información que se considere reservado confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejo Judicial del Gobierno podrá interponer recursos de los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la resolución nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por 7 comisiones para su nombramiento. La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombran al comisionado que deba cubrir la vacante siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podría ser objeto por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles, si el presidente de la República no objetara el nombramiento. Dentro de dicho plazo ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento de la Cámara de Senadores, nombrará una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 3/5 partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objeto, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de 3/5 partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. Los comisionados durarán en su encargo 7 años y deberán cumplir con los artículos previstos en las fracciones 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4 de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. En la conformación del organismo garante se preocupará de la equidad de género. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de 3 años con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual entre el Senado en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo grande tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejos que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las medidas de apremio para que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad de servicio público está obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la capacitación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado
mexicano. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones, 1. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 2. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 3. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea presente en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fenómeno de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de esta Constitución. 4. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presente como información periodística o noticias. Se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de las concesionarios y respecto de la información transmitida con cuenta de terceros sin afectar la libertad de expresión y de difusión. 5. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación a contenidos que promuevan la integración nacional, la información educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El organismo público contará con un consejo ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por 9 consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de otras personas, por el voto de 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la comisión permanente. Los consejeros desempeñarán un encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán constituidos los 2 de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el senador para un segundo periodo. El presidente del organismo público será designado a propuesta del Ejecutivo Federal con el voto de 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente. Durará en un encargo 5 años. Podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez y solo podrá ser removido por el senador mediante por la misma mayoría. El presidente del organismo presentará anualmente a los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión un informe de actividad. Al efecto comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 6. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por varios o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. De frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados a la difusión de información o por cualesquiera otros medios tecnológicos de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, por lo que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo
Sexto de la ley de esta Constitución, en ningún caso podrá secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumentos de delito. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda participación deberán recaer un recuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, lo cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad. Sí. No se profieren injurias contra esta, ni se hiciera uso de una violencia o amenazas para intimidarla o obligarla a resolver el sentido que se desee. Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservas para el uso exclusivo del Ejército Armado, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se pueda podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario se recibirán refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos emolumentos de los que sean comprensivos de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán exceder su jurisdicción sobre algunas personas que no pertenezcan al ejercicio. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decreta por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la tierra o a la interpretación jurídica de la ley, y la falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extracción de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que haya tenido en el país donde comerciaron
el cometieran el delito. La condición de esclavos hay esclavos ni que de convenios o tratados en virtud de lo que se alteran los derechos humanos reconocidos por esta Constitución en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en una virtud que de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motiva la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos. Que finja la ley la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá liberarse de orden de prehinción sino para la autoridad judicial y sin que pere, preceda denuncia o querella de una hecha que la ley señale como delito, sanciones como una con pena con prueba privativa, libertad y obren datos que establezcan que se han cometido ese hecho y que existe la posibilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecuta una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Cualquier persona puede detener al individuo en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta en la misma prontitud a la del ministro público. Existirá un registro inmediato de la detención. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley ante el riesgo fundado de que el indicado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, el ministro público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente rectificar la detección o decretar la libertad con las reservas de la ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con la modalidad de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación. La protección de personas o bienes jurídicos cuando existe riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el ministro público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total de arraigo no podrá exceder los 80 días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún indicado podrá ser detenido por el ministro público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podría duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso en lo anterior dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, la solicitud del Ministerio Público se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse, los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose el concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará permanentemente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas.
excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contenga información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal o petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular de ministerio público de entidad federativa correspondiente podrá autorizar la investigación de cualquier comunidad privada. Por ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y en cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberán existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y ministerios públicos y además autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor propietario. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado a las disposiciones federales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. En tiempos de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular entre la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales, los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiere supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicados en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la indemnización de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La federación, los estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública, un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Artículo 18. Solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinará para la existencia de las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extinga las penas en establecimientos pertinenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.